El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Muy pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios. También vamos a comenzar el día de hoy una nueva serie. Vamos a hablar acerca de los reyes de Israel. Vamos a mirar cómo el tiempo de los reyes marcó una historia definitiva de cómo cada uno gobernó basado en lo que había en su corazón. Ese tiempo del gobierno, del reinado de estas personas, obviamente nos habla a nosotros también de aquellos que confiaron y no confiaron, de aquellos que creyeron y no creyeron, de aquellos que fueron influenciados tremendamente por la vida de sus padres y por la ley de Dios en sus vidas. Créanme que esta serie tiene muchas cosas para enseñarnos en todo lo que tiene que ver con el gobierno de nuestras vidas, de nuestras familias y sobre todo de nuestras naciones. Hoy voy a hacer una introducción muy interesante que aparece en el primer libro de Samuel en el capítulo 8. En el primer libro de Samuel capítulo 8 nos cuenta la historia cómo Israel exige un rey y vamos a desarrollar la historia. Empecemos. Dice, aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beer-sheba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Miren pues lo interesante cómo empieza esta historia. Samuel era un hombre intachable. Pero dice la escritura que no fue objetivo a la hora de designar a sus hijos como jueces sobre Israel. No pudo ver objetivamente a sus hijos, pasó por alto los pecados en ellos que sí veía la gente. Si vamos más adelante, estamos leyendo el primer libro de Samuel capítulo 8 y vamos a los versículos 4 y 5. Dice que entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Fue sabio de parte de los ancianos hacer esto, porque ellos obviamente no tenían que aceptar líderes que obviamente no buscaban a Dios de corazón y que no eran aptos para liderar. O sea que por la primera razón por la que ellos vienen a Samuel es completamente legítima, porque mientras que rechazar a los hijos de Samuel como líderes fue sabio, hay algo en lo que cometieron un error, y es que los mismos ancianos de Israel en esos momentos dicen que no quieren a Dios como rey, sino que quieren un rey entre ellos. Mire que en sí mismo el deseo de tener un rey no era malo. Dios sabía que algún día Israel iba a tener un rey. 400 años antes, Dios le había dado instrucciones al pueblo en Deuteronomio 17. En el plan que Dios estableció para Israel estaba un rey. Sin embargo, la razón por la que Israel quería un rey no era correcta, porque ahí lo dice claramente: queremos un rey como tienen todas las naciones. Y esa no es una razón en absoluto, porque a menudo nos metemos en problemas
al querer ser como el mundo, cuando bien deberíamos de ser transformados por la palabra de Dios y no conformarnos a este siglo. Ahora, para los que poco conocen la Biblia, quiero decirles que Israel, el pueblo de Dios, está pidiendo un rey porque técnicamente el rey de ellos era Dios. Dios era el que había designado jueces y hasta ese momento los jueces eran los que gobernaban a Israel. Y ya les voy a contar de qué se trata el gobierno de los jueces. ¿Sí? ¿Por qué Israel pide un rey? ¿Sí? Y ¿por qué en ese momento ellos no querían tener más jueces? Les voy a contar. Había una diferencia entre un rey y un juez. Un juez era un líder levantado por Dios, usualmente para satisfacer una necesidad específica en tiempos de crisis. Y cuando la crisis terminaba, usualmente el juez regresaba a hacer lo que hacía antes, mientras que un rey solo mantenía su oficio como rey por todo el tiempo que viviera y aún heredaba el trono de sus descendientes. Los jueces no creaban un gobierno, ellos simplemente satisfacían una necesidad específica en un momento de crisis, mientras que los reyes establecían un gobierno permanente con una burocracia, lo cual podía ser tanto una bendición como una maldición según fuera la persona, y eso lo vamos a estudiar en esta serie. En Jueces 8, mire que se le ofreció a Gedeón, que Gedeón fue uno de los jueces de Israel, ustedes lo conocen, y en Jueces capítulo 8 se le ofreció a Gedeón el trono de Israel, y él se negó diciendo: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre nosotros. Eso lo dice Jueces 8:23. Y podríamos decir que esta era la razón por la que todos los jueces siempre mantuvieron esa posición. Ellos actuaban en nombre de Dios, pero el rey de Israel era Dios. Sí, este era el corazón de todos los jueces y la razón por la que Israel estuvo 400 años en la tierra prometida sin un rey. Pero este pasaje de Primera de Samuel capítulo 8 es definitivo. ¿Sí? Vamos a los versículos 6 al 8. Dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, pero no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Samuel, en esos momentos era el sacerdote, era el hombre de Dios, y Samuel le dolió mucho de que no solamente sus hijos fueran rechazados, sino que vio los motivos impíos que habían detrás de la petición de los ancianos de tener un rey. Y dice que Samuel oró. Y esto es lo que se debe hacer siempre que usted y yo sintamos alguna carga en el corazón. Samuel oró al Señor. Y dice la Biblia que Dios le dio una respuesta. Dios le dijo a Samuel que cumpliera la petición del pueblo. Y esto no fue porque su petición haya sido buena o correcta, sino porque Dios iba a enseñarles algo a Israel a través de eso. Y Dios siempre utilizará momentos y circunstancias para mostrarnos que Él a veces permite cosas para enseñarnos a través de eso. Esto es una cuestión de tiempo. Dios sabía que Israel tendría un rey, pero Él quería darles un rey en su tiempo. Pero como Israel lo pidió debido a razones malas y carnales, dijo Dios: listo, les voy a dar un rey malo y carnal, un rey que va a obtener lo que quiere, y los resultados van a ser lastimosos para todos ustedes. Por eso Dios le dice a Samuel: no te han desechado a mí, sino que a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Dios tenía un propósito al no haberle dado a Israel un rey hasta ese momento, y era porque no quería que pusieran su confianza en un rey en vez del Señor. Ahora, Israel rechaza ese plan y declara que ellos no quieren que Dios gobierne, sino una persona. Cuando el Señor dice en las palabras no te han desechado a ti, percibimos que Dios consuela a Samuel. Es como si Dios le dijera a Samuel: Samuel,
usted no tome esto a título personal, porque no lo están rechazando a usted, sino a mí. Y mire que Dios es contundente, dejándome a mí, y así hacen también contigo. Israel abandonó a Dios al pedir un rey. Y cuando los ancianos de Israel pidieron un rey, ellos pensaron que si venían mejores políticas o un gobierno, vendría a satisfacer sus necesidades. Pero si ellos tan solo hubieran sido fieles a su rey del cielo, no necesitarían un rey en la tierra. Eso está comprobado, ¿sí? Y eso nos pasa mucho a nosotros, como hijos de Dios. Sigamos leyendo. Estamos leyendo el primer libro de Samuel, el capítulo 8. Voy al versículo 9. Dios le dice a Samuel que le advierta a la nación. ¿Qué le debe advertir? Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Imagínense pues, el sentido es que Israel no va a cambiar de opinión, y Dios sabía que Israel no iba a cambiar de opinión. Así que el objetivo de Samuel simplemente es advertirles. Si Israel elegía este rumbo, Dios quería que tomaran una decisión, pero bien documentada. Así que el Señor le dijo a Samuel que les mostrara cómo los va a tratar el rey que reinará sobre ellos. Tremendo, ¿no? Sigamos leyendo, versículos 10 en adelante. Estoy leyendo primera de Samuel 8. Y refirió Samuel todas las palabras que Jehová le dijo al pueblo que había pedido un rey. Dice: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, los pondrá en sus carros, en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles, jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismos que aren sus campos, que sieguen sus mieses, que hagan sus armas de guerra, sus percheros en los carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano, vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis en aquel día a causa del rey que os habéis elegido, mas el Señor no os responderá en aquel día. Tremendo, tremenda la palabra del Señor. ¿Quieren un rey? Listo, porque no lo habían pedido antes. Se los voy a dar, pero antes de dárselo les voy a advertir lo que me están pidiendo. Me están pidiendo un rey. Vea lo que los reyes van a hacer con ustedes. Tomará, es lo que dice este pasaje. Jehová les dio una advertencia justa. La mayoría de los reyes que ustedes coloquen con ustedes tomarán, nunca les van a dar. Ellos vienen para ser servidos, no para servir. Si Israel quiere un rey, deberán estar conscientes de que él será alguien que tome, no que les dé, y ellos, ustedes, serán sus siervos. Increíble, y es la realidad. Y dice que en aquel día clamarán y el Señor no los oirá. Claro, si usted mira más adelante, Israel terminaría clamando debido a que quisieron un rey por motivos impíos y no espirituales, y Dios va a llamar a los que van a ser reyes, dejará que ellos gobiernen sobre ellos, pero Israel sabrá que ellos no necesitaban eso. Vamos a los versículos 19 al 22. Estoy leyendo primera de Samuel 8. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, habrá un rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros, hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas estas palabras del pueblo y las refirió a oídos del Señor, y el Señor le dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. ¿Sí? Dios les daría su rey a Israel, y ese primer rey se llamará Saúl. Después de que su rey falle, Dios le dará otra vez su rey a David, porque suponemos que al fin de cuentas querían que Israel fuera una monarquía, no una teocracia. ¿Sí? Pero miren lo que empezó a pasar. Nosotros seremos también como las otras naciones, decía el pueblo.
Y este nunca fue el objetivo de Dios para Israel. Dios no quería que Israel fuera como las demás naciones. Dios quería hacerlo su especial tesoro sobre todos los pueblos. Dios quería de ellos un reino de sacerdotes y gente santa, como lo dice Éxodo 19:6. Dios quería hacer de Israel algo especial, pero ellos quisieron ser como los demás. Y nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y nuestras guerras. Imagínense cuántas guerras no ganó Dios por Israel. ¿Cuántas veces Dios nos sacó la cara por Israel y los libró? Pero no, Israel quería un rey. A Israel no le hacía falta un rey. Ellos tenían un rey que era Dios. Y Dios era la imagen del rey que ellos tenían, y los pueblos temblaban oyendo del Dios de Israel. Entonces sigue diciendo que Jehová le dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Y es casi gracioso. Israel rechaza el reinado de Dios porque quieren designar a un rey. Pero Dios nunca dejará su trono, ni siquiera porque el hombre se lo pida. Y viene Dios a gobernar sobre su pueblo y en medio de nosotros. ¿Cuál va a ser la historia que les vamos a contar durante esta serie de los reyes de Israel? Vamos a ver. Miremos bajo qué circunstancias cada rey fue escogido. Miremos qué hizo cada rey y vamos a ver qué mensajes tan poderosos hay detrás del gobierno de cada uno de ellos y lo que Dios tiene para enseñarnos a nosotros. Inicialmente, piensen lo que hablamos esta mañana. Imagínense que Israel estaba pidiendo un rey, pero no saben ni siquiera lo que estaban pidiendo. Y Dios les advirtió claramente lo que iba a pasar con ellos. Hay algo que nunca podemos abandonar, y es el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Ore conmigo. Padre, gracias por esta mañana, por el comenzar de este nuevo día y de esta nueva semana. Sírvete de esta serie para hablarnos, para enseñarnos. Sírvete de esta serie y de todos estos reyes que gobernaron, unos haciéndolo muy bien, otros haciéndolo muy mal, para hacernos entender a nosotros que de igual manera nosotros somos los que tomamos la decisión de quién es el que gobierna y dirige nuestras vidas y nuestro diario vivir. Señor, yo oro por cada oyente de Maná y te pido que sus vidas sean amonestadas y enseñadas en el Señor, que sus vidas sean llenas del Espíritu Santo. Oro, papito Dios, porque cada día nos vas a llevar de gloria en gloria. Bendice este día y esta semana que comienza. Cúbrenos con tu sangre y guárdanos del mal. Empezamos todas nuestras actividades en tu nombre y confiando que tú nos guiarás, nos conducirás y nos enseñarás el camino a seguir. Gracias por amarnos con amor eterno y extender sobre nosotros tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y esta noche, recuerden que tenemos nuestra vigilia hablando con Dios en vivo a las 8 y nuestro tiempo de varones a las 7. Empezamos el ayuno de los 3 días este viernes, ayuno familiar. No se lo pierda, prepárese con toda su familia. Los espero mañana. Bendiciones para todos. ¿Quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los lunes a las 7 p.m. compartimos un tiempo con los varones que quieren conocer y acercarse más a Dios. Conéctate con nosotros por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. ¿Quisieras hablar con Dios en vivo? Todos los lunes a las 8 p.m. tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes a Hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube Devocional Maná a las 8 p.m.